¿Cómo va? Hola, ¿qué haces, Javier? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Sí, todo bien, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, venís? bien, todo tranquilo. Voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. Dale, ¿cómo estás Todo en vos? orden acá. Recién llegadito a Sí, casa. sí, sí, eso fuimos dos. Corrí para poder llegar. Casi que Sí, sí. comí, tomé, todo junto. Todos iguales, sí, sí, yo también. Sí, sí. ¿Cómo fue este regreso para volver a atender pacientes? Bien, lento y a poquito arrancando, pero bueno, vamos sumando gente al baile. Claro, tal cual. Y sobre la parte docente, ¿lo seguiste manteniendo durante todo este Sí, tiempo? no, la parte docente bien, en la facultad siguiendo dando clase. Y estuvimos armando el otro día, el fin de semana, un posgrado, charlas que salen, que surgen, así que bueno, nada. Con la parte docente sí, bastante, menos mal, pues si no tuviera eso sería un embole, pero así que menos Y mal. mira, me lo sacaste de la boca. Sí, Un menos embole mal. total. Escúchame, ¿y arrancaron con el posgrado de kinesiología deportiva o todavía no? No, con el posgrado iba a empezar en junio Sí, oficialmente, sí, pero porque como la UBA retardó todos sus comienzos, ya nos dio la autorización para hacerlo desde el mes de octubre. Si bien, digamos, nosotros teníamos planeada la especialidad justamente este año, lo teníamos planeado en formato semipresencial, ya lo habíamos diagramado así. Entonces, la verdad que, bueno, nada, nos anticipamos porque teníamos diagramada. Lo único que nos pasó fue que nos atrasamos 3 meses, en vez de empezar en junio, vamos a empezar en octubre, pero ya tenemos la plataforma, teníamos todo, digamos. Entonces, no nos, por suerte, nada, estuvimos bien anticipados. Así que lo único que hicimos, como dependemos de la UBA, tenemos que respetar el cronograma de inicio y ellos recién inician en octubre. Así que o presencial o no presencial arrancamos en octubre. Así que bueno, nada de eso, bien. Todavía estaban las inscripciones abiertas, ya tenemos como 40 colegas inscritos, así que una linda camada nueva. Wow, bueno, me alegro mucho. Yo formé parte de la tercera camada de posgrado de kinesiología deportiva. Ahí realmente se hizo un lindo grupo de colegas. Mismo muchos hoy por hoy somos amigos y con los otros cada vez que nos vemos está todo bien. Así que justo mira, ahí se conectó Walter, que es de Comodoro, y bueno, Como, hemos formado un buen grupo de colegas, así que bueno, nada, contento. Siempre tengo el mejor de los recuerdos del posgrado de kinesiología deportiva. Y bueno, en ese momento también te conocimos a vos, que recuerdo, me parece que estabas en un equipo de rugby en ese momento, no recuerdo muy de rugby bien, imposible. En volei o, puede ser, o pero en rugby imposible. de vóley, sí, de vóley, y bueno, tuvimos que hacer las pasantías por ahí, bueno, ahí fue que estuvimos dando vuelta en en ese club que vos estabas. No recuerdo muy bien cuál era, pero bueno, ahí estabas. No, no, si fue en el 2012 fue la selección. ¿Seguro? Sí, porque no trabajé nunca en un club. Así que siempre trabajé Ah, del 2008 al 2015 en las mira, por ahí selecciones Walter, juveniles y en la selección mayor, así que no, siempre fue ahí. mira, hay Walter que se acaba de sumar por ahí, después nos puede escribir a ver en dónde fue que te fuimos a ver que estabas formando parte de un equipo, así que no recuerdo muy bien, pero eh, tengo el mejor de los recuerdos y ayer, el martes, Christian Reich, bueno, hablé también de vos, así que yo le dije, bueno, justo esta semana lo vamos a tener a Javier y bueno, se dio que vamos a hablar toda una semana de agentes físicos Ujú. y bueno, para mí estaba buenísimo. Hoy estuve hablando con Diego Martínez, que es el kinesiólogo de Olimpo Bahía Blanca, selección argentina de vóley. Ahí te fuimos a ver. Mira, ahí justo Walter nos está escribiendo. Gracias, Walter. Sí, sí. Ahí te fuimos a ver. Y bueno, hoy estuve hablando con Diego Martínez, que Diego hizo el curso de ondas de choque el año pasado, así que él me ayudó, yo le fui pasando preguntas, él me ayudó también con otras nuevas, y bueno, acá tengo una especie de hojita para que vamos siguiendo Dale, dale. y, y hablándote. Bueno, lo primero que me interesaría saber es cómo fue que empezaste a trabajar con este tipo de ondas y cuándo comenzaste, ¿no?
Bueno, como todo, de casualidad, en el año 2001, yo soy recibido en el 98, o sea que nada, creo en el 2000 o el 2001, ahí, 2 o 3 años después de recibido, fuimos a un congreso, el Congreso de Traumatología y Ortopedia, que se hace todos los años, en diciembre, me acuerdo de ese año en el Sheraton. Nada, fui a escuchar las jornadas de rehabilitación y vino un colega español hablando de onda de choque. La primera vez que lo escuchaba, no tenía ni idea. Hubo 2 o 3 charlas hablando sobre ese tema. Y nada, después en la parte, me llamó la atención como cualquier otra cosa. Y en la parte comercial, donde estaban los equipos exhibidos, nada, me puse justo, apareció el stand donde estaba el equipo de onda de choque. Y la verdad que de abajo del stand salió un íntimo amigo mío, que vendía otra cosa, pero no sé, le cayó en la empresa de él la venta de equipo onda de choque. Y ¿qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Pero, nada, quedó, chau. Y la verdad es que un día en mi casa se me ocurrió, me acuerdo, sí, 2001, 100% 2001, porque había nacido mi hija y me acuerdo en el momento que lo llamé por teléfono, para ofrecerle que si si necesitaba apoyo desde el punto de vista profesional, que a mí me interesaba aprender sobre el equipo. Y él me dijo que sí, obviamente. Y te estoy dando amigos que jugamos al fútbol desde que tenemos 8 años juntos hasta ahora. ¿Sí? Claro. Así que íntimos. Sí, claro, sí, de mi círculo, entonces. Entonces, obviamente me dijo, sí, claro, a mí me sirve. Entonces, bueno, ellos seguían manteniendo la parte del producto, la venta del producto, y yo me puse a hacer cargo un poco de la parte profesional. Y cuando había pacientes que surgían, los empezaba a atender yo. Entonces así empecé, creo que hubo 2 pacientes al año, el primer año, y así empecé a atender. Fui a la oficina de él, me acuerdo, y me dijo, toma, estos son todos los libros que me dio la empresa, léelos. Empecé a leer, me contacté con la empresa original, que es una empresa suiza, donde empecé a mandar información, empecé a leer todo lo que había, y así arranqué, 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes, bueno. Y esa es la historia de la sonda de choque en mi vida, de Así que casualidad, y ya bueno, por suerte. sí, van muchos años por delante que la venís llevando y la venís aplicando. Entonces, Sí. explícame más o menos qué es una onda de choque, ¿sí? Porque lo bueno siempre que digo en cuanto a estas charlas es que uno se va desasnando de muchas cosas, va buscando mucho material, encontré material, la verdad, mucho en inglés, también encontré en portugués, y bueno, obviamente me gustaría que nos expliques qué es la sonda de choque. Es una onda de choque. Sí, Bien, para hacerlo sencillo, ¿sí? Porque para hacerlo sencillo, el equipo que emite, un equipo emite una onda, es una onda mecánica de presión, ¿sí? Lo más conocido que tenemos cercano es el ultrasonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 2 ondas mecánicas, ¿sí? Son ondas de presión mecánica. Acá no hay electricidad, no hay corriente eléctrica, sino que simplemente es una onda mecánica. Esa onda mecánica tiene unas características que genera presión positiva y presión negativa. Una onda de choque es como una onda así. A diferencia del ultrasonido, la amplitud del ultrasonido es muy bajo, acá la amplitud de la onda de choque es muy alta, por lo cual genera mucha presión positiva en un tiempo muy corto, y al generar mucha presión positiva genera un halo de presión negativa. O sea, aumento de la presión negativa. Cuando vimos en la facultad de ultrasonidos, nos habían contado que la fase positiva del ultrasonido impacta contra los tejidos con mayor impedancia acústica. No sé si se acuerdan que el hueso, por ejemplo, era uno donde tenía mayor impedancia. Y que después la fase negativa de la sonda de choque generaban un principio físico que se llamaba cavitación. sí. Bueno, esos 2 principios se respetan en la sonda de choque, la diferencia es la densidad de energía. O sea, es como 500.000 ultrasonidos juntos, por decirlo así. ¿Tá? No sé exactamente el número, pero es como decir una cantidad de energía superior. Entonces, como la cantidad de energía de la presión positiva es mayor,
el impacto contra la impedancia acústica puede romper la resistencia del tejido y eso es lo que se usa para la litotricia extracorpórea, ¿sí? Un equipo de litotricia es un equipo de onda de choque. Y después, el aumento de la presión negativa genera cavitación. La cavitación generada por la sonda de choque es mucho mayor que la del ultrasonido. ¿Qué genera la cavitación intratisularmente? Lo que se llama perturbación mecánica. Lo estoy pseudo lastimando al tejido, digamos, provocando, no lastimando, sino provocando. ¿Cómo responde el cuerpo ante esa provocación? Liberando factores de curación. Claro. Factores sí, de curación, decía, aumento de la angiogénesis, de la neovascularización, del óxido nítrico, de factores de crecimiento, activación de las células mesenquimales. Entonces, la sonda de choque es un activador biológico, por decirlo bruta y llanamente. Clarísimo. ¿Y qué tipo de ondas trabajamos generalmente cuando estamos utilizando una onda de choque? Sabía que estuve leyendo que había radiales y focales, en las cuales unas iban apuntando más a un tipo de tejido y otras... Bien. Digamos, desde el punto de vista físico, una onda de choque tiene que respetar esa característica. Después, ¿cómo se produce? Tenés las focales o las radiales, ¿sí? Es la forma de producir. Dentro de las focales tenés formas y las radiales tienen formas, pero conceptualmente las focales son de un emisor grande, focalizan la energía en un punto, que es lo que se usa para litotricia. Vos le tenés que pegar al cálculo. Las radiales son a la inversa. Desde la superficie pierde energía con la profundidad. ¿Está? Entonces, la diferencia entre una focal y una radial no es tanta la energía, sino la profundidad de alcance. Una focal tiene la posibilidad de tener energía en profundidad y la radial tiene más energía en superficie. Entonces, de acuerdo a donde esté el tejido que quieras irradiar, es lo que necesitas usar. Claro. En la gran mayoría de los casos, con las radiales es suficiente porque tiene una penetración de hasta 3-4 centímetros, por lo cual no se necesita más. Pero en algunos casos sí. Son las que utilizamos más en kinesiología, en los consultorios. Son las que utilizamos más, las que se utilizan más en todo el mundo, obviamente mucho más en la parte de fisioterapia, pero digamos que sí, las radiales son las de mayor utilización. Bien. Las focales tienen otra tecnología, claro, otro costo. O sea, eso te iba a decir. Pero las focales trabajan más en el hueso, trabajan más sobre la osificación, trabajan más sobre formación de callo óseo. Bueno, en realidad sí y no. Porque la osteogénesis vos la podés provocar con una radial. Porque eso depende de la energía. El tema es que si el hueso que vos querés que la onda de choque llegue al hueso, si el hueso es acá, no vas a tener problema con la radial. Ahora, si querés pegarle a un fémur, no llegás con la radial. Porque vas a perder, o sea, se va a absorber la energía en el cuádriceps. Entonces, claro, vos podés tener mucha energía o baja energía con los equipos. Hoy hay equipos radiales de alta energía y equipos radiales de baja energía. Necesitas un equipo de alta energía, pero si vas a usarlo en el escafoides de la mano, no tenés problema. Entiendo. Pero si no, no. Dentro de tu experiencia y en cuanto a la bibliografía, ¿a qué tipo de tejido vos decís, metele la onda de choque, que llegamos bien, la función va a ser buena, la respuesta va a estar buena? Mirá, obviamente las tendinopatías es lo más estudiado, ¿sí? Porque claro, nació por ese lado. Porque nació por la calcificación del supraespinoso. Entonces, sí, como viene de ese lado, pero inicialmente se pensó que era un destructor del hueso, y hoy se sabe que no es así, que es todo lo contrario, es un estimulador. No solo no rompe hueso, sino que genera hueso. Fíjate lo que cambió el concepto en 20 años. ¿Sí? Claro, sí. Pasó de ser un rompedor de calcificaciones a un estimulador de la osteogénesis. Sí, claro, claro. Bueno, eso es lo que había leído yo directamente cuando leí lo focal, decía estimulador y osteogénesis. Entonces, por eso dije, bueno,
este va al hueso seguramente, Sí. y el otro lo pensé más como para tejidos más blandos. Entonces, bueno, No, esa fue la no, primera. no está mal conceptualmente, pero depende de la profundidad. Ya te digo, en el escafoide de la mano llegás con cualquiera. En el Bien, fémur no llegás con cualquiera. ¿Tá? Pero después depende de la energía. entiendo. Entonces, el tendón o las tendinopatías es lo más estudiado. Pero la verdad es que actualmente el proceso angiogénico está estudiado en el cartílago, en la piel, en el nervio, en el músculo, en 1000 lugares, ¿sí? O sea que tiene un montón de implicancias, ¿sí? Se usa muchísimo en piel, por ejemplo. Todo lo que es úlceras es un estimulador de la producción de tejido. Ahora lo estamos usando en tejido muscular. Pareciera ser Sí. que tiene efecto para aumentar las células satélites. Ahora, Entonces, donde vos lo aplicás, tiene la capacidad de ser un estimulador biológico. wow. Hay tejidos más fáciles y tejidos más difíciles. Eh, el, el tendón, al ser un tejido mecanosensible y la onda de choque ser una técnica mecánica, tiene buena afinidad. Wow, buenísimo. Ese es Espera el que no concepto. quiero, sí, no quiero dejar pasar las preguntas que me hicieron acá. Te A ver, preguntan, antes que yo siga con una lista que tengo acá de preguntas. dale, dale, dale. Dice, ¿lo usás en la litiasis renal? Yo no. Los kinesiólogos no podemos hacer eso. Por eso me pareció como fue Chan. No. Pero bueno, obviamente no me Pero quería pará, meter. las Por ondas ahí de choque yo se no usan sabía. para las ondas de choque, la litiasis renal son las ondas de choque, pero no es algo que hacemos nosotros, otro equipo, otro mundo. Claro, entiendo, claramente. No me Nada quise que ver. meter. No me quise meter. Dice Javi, ¿y puede generar una descalcificación tal como puede ocurrir con el ultrasonido? Podría, está muy en duda eso. La verdad es que hay estudios que han demostrado reducción de calcificaciones. El tema es que los estudios no son tan ciegos y la verdad es que tampoco hay tanta comparación contra el esperar y ver. Entonces, la verdad es que yo te tendría que decir que no se sabe aún si la onda de choque es el verdadero efector o eso se estaba descalcificando, digamos, y justo llegó la onda de choque. Porque como es una indicación, es muy probable que muchas calcificaciones sean tratadas con onda de choque. Pero todavía ciencia pura, yo te diría que hay estudios que han demostrado disminución, pero hay estudios que no, y hay pacientes que me ha pasado a mí que después de 20 años tienen la misma calcificación. O sea, y le dice, no, o sea que eso no es tan no es tan lineal. Puede como no puede. Clarísimo. Bueno, acá nos adelantamos con una pregunta que iba a ser más para adelante, pero bueno, ya que estamos hablando de este, te preguntan, ¿cómo se dosifica? Bueno, a ver, hay varias formas, pero Sí. la unidad de energía de la sonda de choque es el milijoule por milímetro cuadrado, que es densidad de energía, es la cantidad de energía por superficie. ¿Sí? Si bien muchos nosotros hablamos de bares, porque los equipos radiales neumáticos usan un compresor y hablan de bares, no es la verdadera unidad de medición. La verdadera medición es el milijoule por milímetro cuadrado. ¿Sí? Y se dosifica según el tejido. O sea, ya te digo, el hueso tiene algo, el músculo tiene algo, el tendón, o sea, la dosificación es particularmente del tejido y de la capacidad del paciente de soportar las ondas. Eso es otra cosa, porque duelen. Entonces, depende mucho del paciente. Pero ponele que lo hagamos anestesiado, que a nadie le duela, la energía va a depender del tejido al que vos quieras trabajarlo. Mira, por ejemplo, hemos trabajado en pacientes con espasticidad, donde se genera una disminución importante del tono, y ahí usas bajísimas energías. Con esa misma energía en un tendón no podría ni empezar a trabajar, por ejemplo, y en un hueso ni hablar. Claro, entiendo. Bueno, espera, ya no nos perdamos las preguntas. Dice, ¿las energías medias son más efectivas para la regeneración que las de alta energía?
sí, está estudiado que los estudios que han comparado diferentes, pero de vuelta sigo insistiendo en qué tejido, ¿eh? Pero bueno, no importa. Porque en el tejido óseo necesitas más energías. Pero a nivel celular, si vos te pasás de energía, generás la apoptosis celular, o sea, lo estás dañando. Lo que no queremos es dañar, queremos estimular un proceso. Por lo cual, la verdad es que la energía bajó mucho con la historia. Se usaba muchísima energía y cada vez se usa menos energía porque los procesos regenerativos o reparativos han demostrado que necesitan menos energía que lo que se usaba anteriormente. Clarísimo. Justo hace un ratito estuviste hablando de que empezaste a trabajarlo en el músculo. Yo hace un año, una cosa así, estuve viendo que hubieron flyers en el cual vos pedías a pacientes que estaban dentro de la primera etapa, en el momento agudo, el desgarro, sí, bien, para saber cómo era la acción en desgarro. Me acuerdo que me parece que era de isquiotibiales, ¿no? Sí. ¿Y cómo fuiste juntando el número de pacientes? ¿A qué muestra llegaste? Si ya tenés alguna respuesta, o bueno, orientarme un poco porque me quedé, o sea, yo decía, bueno, en algún momento algo va a publicar, pero yo realmente veía un flyer, bueno, ahí, sí, si alguien tiene un desgarro, por favor, avisen. Bueno, te cuento, mira, ese es mi trabajo de tesis, ¿sí? Yo estoy haciendo el doctorado y es mi trabajo de tesis doctoral. La muestra inicialmente son 40, un N de 40, dos grupos de 20. Hoy por hoy, hasta antes de la interrupción total de la vida, tenía 31. O sea que me faltaban 9. Casi. Yo pensaba en estos, porque justo arrancó en marzo, y en marzo, abril es donde más desgarros hay por las pretemporadas, porque se inician las pretemporadas y aparecen más lesiones. Entonces justo estaba esperando la última pretemporada para cerrarlo. Así que bueno, ahora todo está en delay, así que estoy un poquito atrasado con eso, pero me faltaban 9 para llegar a los 40. Perdón, sí, Javier, ¿el número de 40 te lo pusieron para poder armar una muestra importante? ¿Cómo es ese número? No, cuando vos haces un ECA, un estudio clínico, un ensayo clínico aleatorizado, como es este, que es un ensayo de calidad 1, vos tenés dos grupos, un grupo control y un grupo de tratamiento. El tamaño muestral se determina a partir de un par de cuentas estadísticas, a partir de un montón se ponen 4 o 5 ítems, ¿sí? Que son la variable del resultado. Bueno, no importa, es un tema estadístico y el tamaño muestral te lo da la estadística, no es que yo decidí los 40. Uno busca que el tamaño muestral sea el menor posible, y el menor posible en este caso era 40, ¿sí? Bien. Y está jugado, el 40. El tema es que vivimos en la Argentina, hacer una experiencia, un ensayo clínico aleatorizado con pacientes es muy difícil. Si fuesen pacientes crónicos, ya lo hubiese terminado 3 veces. Con pacientes agudos es un problema, porque lo tenés que agarrar antes de los 5 días, o sea, no saben las cosas que hay que hacer para agarrar al paciente. Fue un error conceptual, pero bueno, ya estoy jugado. No lo haría nunca más en un paciente agudo. La verdad lo haría en crónico. Si se acabó, crónico hay todo el tiempo. Pero bueno, ya está. Era una jugada, la verdad es que el tutor de la tesis es un alemán, el doctor Schmidt de la Universidad de Múnich, que tiene 50 trabajos, de hecho, onda de choque. Y yo le había propuesto hacer un trabajo en una tendinopatía, en una fascitis plantar, no me acuerdo. Y él me dijo, no, el mundo de la sonda de choque ya va para otro lado, esto está estudiado, vamos para el músculo. Él había hecho 2 trabajos en laboratorio donde había encontrado el aumento de la regeneración tisular muscular, el aumento de las células satélites y de los miofibroblastos en laboratorio, y me dijo, esto hay que ponerlo en práctica en la clínica. Me preguntó si yo podía hacerlo, bueno, le dije que sí, yo pensaba que iba a ser más fácil, la verdad. Pero bueno, nada. Como todo ensayo clínico, lleva su tiempo. Y las muestras que te van arrojando. ¿Cómo actúa la onda de choque en ese desgarro? Mira, el tema
que yo no voy a averiguar cómo actúa la sonda de choque, porque eso ya lo hicieron en el laboratorio. Yo lo que quiero, el objetivo es dos cosas. Ver si clínicamente los pacientes con onda de choque vuelven antes a jugar, o sea, tienen menos días de return to play. Y segundo, si el índice de recidiva, la incidencia de recidiva es menor o mayor. Esos son los dos objetivos del trabajo. Pero, ¿sí? entonces, ¿en qué muestra de tiempo lo vas a trabajar al paciente? 6 meses. Bien, yo hago el tratamiento y espero 6 meses. Tengo un delay, un follow-up de 6 meses. Dentro de 6 meses tengo que ver si hay recidiva o no. Y los pacientes, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el trabajo. Sí, importa. Ah, Entre 18 y 35 años. Cada vez ese factor me lo había perdido, porque dije, wow, qué brecha tan grande como para tomarlo. No, Porque 18 años, porque menos de 18 años es un problema con el comité de ética. ¿Vos pensás que un ECA tiene comité de ética? no, me imagino, asesor. me imagino. Es que, vuelvo a Bien. vuelvo a Entonces, repetir, yo veía tu flyer muchas veces y yo decía, wow, debe estar haciendo algo totalmente avanzado. Y yo quería decir, bueno, en algún momento lo va a publicar, dije yo. Entonces, bueno, ya que te tengo acá, te lo tengo que preguntar. ya va a llegar la publicación. Yo espero que este año lo tendría que haber terminado. La verdad, yo ya lo tendría que haber terminado y estaría esperando los últimos pacientes los 6 meses. Pero bueno, nada, se atrasó todo, así que yo creo que a más tardar a principio del año que viene tendría que estar. Buenísimo. Aparte lo necesito para la tesis, pero no me recibo más. Claro. Muchísimos éxitos, ¿sí? Que te vaya genial. Bueno, gracias. Quería consultarte también si hay estudios, si hay trabajo bibliográfico en cuanto a osteocondritis, ¿no? ¿A cuál es la acción de la onda de choque en el cartílago? Mira, en cartílago hay 2 trabajos. Hay varios, pero el laboratorio produce condrogénesis, sería, digamos, el aumento de la... Hay un trabajo hecho muy interesante con injerto de cartílago en una osteocondrosis, en realidad en una osteocondritis, en una lesión osteocondral, para no decir osteocondritis, para no me cagar con los chicos, en una lesión osteocondral, en donde en el quirófano se le sacaba parte del injerto, se trabajaba y se aplicaba ondas de choque in situ, digamos, adentro del laboratorio, adentro del quirófano. Se aplicaban las ondas de choque para estimular a ese pedazo de hueso que se iba a poner como reemplazo del cartílago. Y fue un trabajo randomizado con un grupo control y demostró que el injerto nuevo tenía mucha mejor capacidad de reabsorción, o sea, capacidad de acoplamiento que el que no había hecho onda de choque. Así que ese fue un trabajo muy interesante. Pero en laboratorio, fíjate lo que hay que hacer, no hay que estar en el momento, aplicarlo. Claro. O sea, después hay un par de trabajos clínicos en Oshu-Schlatter, con un poquito porque en realidad lo que va a buscar es revascularizarlo más rápido, pero hay esos. Y después hay unos trabajos ahora, en los últimos años, aparecieron muchos trabajos, te diría más de 10, en artrosis, ¿sí? Como un ayudante en la rehabilitación de la artrosis. Esa era otra pregunta. Hay un estudio de evidencia 1, hay un par de estudios de evidencia 1. Sí, justo eso te iba a preguntar también, porque bueno, cuando estuve leyendo en estos días sobre la onda de choque, encontré también que bueno, estaba dirigida hacia la artrosis, y mi pregunta, porque no llegué a diferenciar si en qué estadio de la artrosis estaba aplicada, si estaba en un comienzo, en un grado 1, en un grado 2, sí. O sea, eso no lo llegué a encontrar. Bien, los trabajos hablan de grado 1 o grado 2. En artrosis de rodilla, ¿eh? No en otra. Sí. En cadera, por ejemplo, no podrías porque no llegarías. Pará. ¿Pero tampoco con las focales? Sí, pero con las focales podrías, pero no hay ningún estudio de focal y artrosis de cadera. Son en rodilla. Yo no leí ninguno, debe haber. No, digo que no hay. Bueno, aparte, la verdad es que como esto es así, como no hago focales, como hago pocas, ya casi que no hago focales, lo hice en un momento, no,
lo que me dicen las focales, no, digamos, no tengo la herramienta. Es como decir, bueno, leo sobre el electromiograma, sé un montón de electromiografía y no tengo electromiógrafo. Bueno, está bien, Claro, vas a te aprender, pero entiendo. digamos, después la efectividad no lo vas a poder usar. Claro, claro, te entiendo. Hace un ratito también hablaste sobre los aparatos, ¿no? Y cómo llegaste vos a la onda de choque con este amigo que estaba ahí vendiendo los aparatos. Y hay una gran diferencia entre los nacionales y los internacionales, al margen de la plata, ¿no? Porque estuve viendo que unos valen un montón. Bueno, pero en cuanto a la producción de la onda, o sea, ¿cómo vos Sí, los ves, los nacionales con respecto a los internacionales? mira, Obviamente hay que de no quiero todo. meterte en ninguna brecha, ¿no? De No, decirte, no me metes en lío. A ver, yo te voy a hacer la misma pregunta, ¿sí? Entre un Gol con los, digamos, con la gente que tiene Volkswagen Gol, no me quiero meter, digamos. Entre un Volkswagen Gol y un Audi A4, ¿con cuál te quedás? Es la misma pregunta que me hiciste vos. Los dos tienen 4 ruedas y te llevan al mismo lugar. Ahora, sí, uno vale $500.000, el otro vale 20, y la diferencia es calidad, efectividad, tecnología, seguridad. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, un equipo que tiene una prestación, que es un equipo suizo, con todos los sellos y la tecnología y 20 años investigándolo, vale tanta plata. Un equipo nacional con otras herramientas, otros compresores, otra tecnología, otro servicio, vale otra cosa. Entonces, la respuesta es exactamente, yo siempre que me dicen la misma respuesta hago lo mismo, ¿eh? Es como un BMW y un Gol. tal cual, No hay otra diferencia, ¿eh? tal No hay. cual. Bueno, pero Si nos te, queda si otra. te alcanza para comprar un Gol, compras un Gol. Si te alcanza para el BM, compras el BM. Es muy fácil. Perfecto, me quedó más que clarísimo. Mira, justo ahí Ciro se adelantó a mi pregunta número 9, Ciro es que un decía, colega, digo, Ciro es un colega venezolano, ¿sí? Que ah, lo conozco hace 20 años, 20 no, 18. Nos conocimos en un congreso, así que es un colega, tiene tantos años de experiencia como yo en esto de la sonda de choque. Él usa radiales y focales hace muchos años. Es uno de los pocos que se quedó en Venezuela. No sé qué no hace, no sé cómo no vino a la Argentina todavía, pero bueno, Ciro es uno de los pocos venezolanos que se quedó en Venezuela. bueno, le mandamos un abrazo y que se cuide mucho, ¿no? Justo, mi pregunta era justo lo que te acaba de poner Ciro ahí. Te iba a preguntar primero qué es la mecanotransducción, que bueno, cuando estuve leyendo en estos días sobre onda de choque lo encontré. Y justo Ciro amplía un poquito más y te pregunta, ¿la mecanotransducción sigue siendo el principio biofísico que activa la respuesta biológica? Así que, para ser Sí, exacto, era la sí. pregunta que venía. Mira, hay dos. Hay como dos caminos. La respuesta biológica tisular claramente la hace la mecanotransducción. Esta perturbación mecánica, que yo les conté que la fase positiva y la fase negativa, es un provocador de la mecanotransducción. Hace poquito salió un estudio, la mecanotransducción la describieron hace muchos años, pero un artículo de Karin Kam en el año 2004, una editorial que se llama Los fisioterapeutas utilizamos la mecanotransducción como herramienta terapéutica. En realidad, yo sinceramente creo que los kinesiólogos somos mecanotransductores, es lo único que hacemos. O sea, brindar energías mecánicas para que el tejido del paciente responda a lo que hacemos. Esa creo que es mi mirada de la kinesiología. Porque energía mecánica es un infrarrojo, es un masaje, una manipulación, una Un liberación movimiento, facial, un movimiento, una un pesa, sonido, un ¿eh? sonido, un Un sonido, digo. sonido, todo es mecánico. Entonces, la perturbación mecánica, esto que digo de las ondas, genera la estimulación. Karin Kam hablaba de las integrinas, que era como el, el, lo que unía lo extracelular con lo intracelular. Cuando las integrinas se movían, intracelularmente llegaba hasta el núcleo y el ADN generaba síntesis de proteína. Un estudio de onda de choque hace poquito logró encontrar cuáles eran las dos activadores que lograban esto, y una era la integrina, igualmente que los ejercicios, y la otra era otra, que no me acuerdo el nombre, dificilísimo, pero ha demostrado que
es como parecido a lo que hace el ejercicio. Activa este proceso de mecanotransducción. Obviamente va a depender de la energía, igual que los ejercicios, ¿no? Entonces depende un poco de eso. ¿Está? Así que el principio. Después tenés el principio analgésico, que pasa por otro lado. Era la otra pregunta. ¿Cuál, Bien. desde el punto de vista analgésico, cómo trabajamos? Desde el punto de vista analgésico hay varias teorías. Una teoría a corto plazo y una teoría a largo plazo. La teoría a corto plazo que se está viendo actualmente es lo que se llama CPM también, que es lo que llamábamos en la facultad cuando nos hablaba Cristian de contrairritación, ¿sí? O sea, generar un dolor mayor para inhibir un dolor, ¿sí? Eso claramente, ¿quién dice ahí algo de súper? Bueno, después acordate de esa las estoy pregunta, mirando. ¿sí? Estoy mirando las dos. Sí, Bueno, la tengo acá. estaba con el dolor. Entonces, hoy por hoy se sabe que el dolor generado por la sonda de choque durante la aplicación, que debe ser mayor a 7/10, activa el sistema inhibidor descendente. Al principio se pensaba que era a partir de las endorfinas, hoy se sabe que no, parece que las encefalinas están más metidas ahí, pero es un activador de la inhibición descendente, a corto plazo. Y a mediano plazo se ha descubierto que inhibe la producción de sustancia P a nivel periférica, por lo cual es un inhibidor del neurotransmisor que conduce el dolor crónico, ¿sí? Parecido a la capsaicina. Entonces, esos son los dos mecanismos que se creen que activa el dolor. A corto plazo, por activación del sistema inhibidor descendente, que te permite una mejor mecanotransducción, porque si te duele menos, haces más ejercicios. Claro. Y por otro lado, a largo plazo, inhibe la sustancia P, también demostrado científicamente. Entiendo. O sea que las dos funciones irían juntas, concadenadas de una forma u otra. Sí, necesitas de una para que sea la otra, sí. Bueno, Tal pero cual. por ejemplo, a ver, hay trabajos hechos con anestesia para inhibir el dolor, que las ondas de choque no generen dolor, y no fueron tan efectivas clínicamente. O sea que es necesaria esa activación para poder recuperarlo mejor clínicamente, ¿sí? O sea que no se hacen con anestesia, por ejemplo. Sí. Tienen que doler, ¿no? Tienen que doler. Claro. Y eso... Ojo, en determinados tejidos, por ejemplo, cuando los hacen en espasticidad o en piel, no necesita doler. Pasa por otro mecanismo. Clarísimo. Buenísimo. Sí, hablé con dos colegas que los dos habían hecho el curso y los dos me dijeron lo mismo, te duele. Así que dije, listo, chao. Va a pasar por Tiene ahí. que doler. Claro, es parte de la efectividad clínica. Tal cual. Bueno, espera que antes que se me vayan estas dos preguntas. Primero acá Raúl Salinas de Bolivia te manda un abrazo, te manda saludos. Un rulo, otro como Ciro. Nos juntamos en los congresos y nos juntamos a tomar cerveza. Otro gran amigo de Cochabamba, de Bolivia. Bueno, un abrazo para Ciro y para Raúl. Dice, ¿por qué antes se llamaba ondas de choque radiales y ahora se llaman ondas de presión radiales? ¿Quién pregunta eso? Raúl. Ah, Raúl. Creo que Raúl, mirá, como Ciro, te están tomando, a ver cuánto sabés. Está bien. Mira, es un tema dialéctico y físico, pero es una bajada de línea de la Asociación Internacional, ¿sí? No me quiero meter en lo político, pero para mí es un tema más político que físico, ¿sí? El tema es así, si vos pones ondas de presión radial en PubMed, no encontrás ningún artículo, o encontrás dos. Si vos pones ondas de choque radiales, te aparecen 755 o, no sé, algo así como 1000 y pico. Entonces, más allá de cómo lo quieras llamar o de lo que genere, sigue siendo onda de choque radiales. Claro. Para la bibliografía internacional, ¿está? Se está queriendo cambiar porque la quieren diferenciar de las focales. Quieren decir que las focales son una verdadera onda de choque y las radiales es una onda de presión mecánica. Que es verdad, es una onda de presión mecánica.
No lo discute nadie eso. Pero bueno, para mí es algo más, ya te digo, una descripción más de lo político, de lo académico que de lo clínico. La verdad, a mí, nada, o sea, usás onda de choque o no usás onda de choque, no importa cómo se llame. Es Es para como buscarlo al más fácil en ultrasonido Google. decirle, es lo mismo que al ultrasonido, en vez de decirle ultrasonido, le podríamos decir ondas de presión mecánicas de baja intensidad. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro, entiendo. Antes Lo se banco llamaba tal, ultrasonido, ahora onda de presión mecánica de densidad baja. Lo mismo. tal cual. Bueno, genial. Acá, bueno, vamos con la pregunta que quedó dando vuelta. Dice, las ondas de choque son supersónicas, las ondas radiales son subsónicas. Bien, ahí de vuelta es el mismo contenido. El concepto es físico. El concepto es físico, ¿sí? No hay ya discusión. La física son dos cosas diferentes. El tema es clínico. A mí no me importa, digamos. La física tiene, dentro del capítulo de, vamos a estudiar onda de choque, el capítulo de la física son los primeros 15 minutos. Después viene la clínica, ¿sí? Entonces, yo puedo decir de lo que quiero físicamente, que unas son más fuertes, más profundas, sónica, no sónica. La verdad que una onda de choque sónica es la que genera un avión cuando rompe la barrera del sonido. Eso es una onda de choque sónica. ¿Tá? Claro. Ni las focales ni las radiales rompen son aviones que rompen, ni explosiones. Entonces, el concepto es clínico. ¿Sí? Me importa si es sónica o subsónica, si genera efectividad clínica o no, no me importa en lo más mínimo. El tema es saber si aplicar la onda de choque es beneficioso o no para un paciente. Lo único que importa, por lo menos a mí, ¿eh? Lo único. Lo demás me importa para entender el concepto, pero no desde el punto de vista clínico. Clarísimo, clarísimo. Justo acá, mirá, Noel preguntó lo mismo que iba a preguntarte yo. ¿Hay una edad poblacional para aplicar onda de choque o se puede aplicar en cualquier edad? No hay, no hay, Bien, no hay, no hay. buenísimo. Es más, se hacen con chicos con parálisis cerebral de 2 años, no, cero problema. Justo eso te iba a preguntar. Si también se podían aplicar en neurológicos y cómo dosificás, o sea, si varía, si estás Sí, sí, aplicando en un sí. paciente neurológico o en un Bueno, paciente. sí. Otra técnica, te diría hasta con el mismo equipo, pero otra técnica, otra densidad de energía, otra dosificación. Ah, Son entiendo. cada patología, cada grupo tiene su mundo de dosificación específico, ¿eh? Bien. Y acá César le está preguntando con qué frecuencias, o sea, no sé si pregunta con qué frecuencias o con No, qué me imagino, frecuencia le hace el tratamiento. sí. Las dos cosas, te voy a contestar por la duda, pero me parece que porque ya lo preguntó antes, habla de las frecuencias del aplicador. Ah, Las ondas de choque tienen una frecuencia de entre 1 Hz y 20 Hz en la mayoría de los equipos, ¿sí? La verdad es que la frecuencia importa poco. Es uno de los valores, que no ha demostrado cambios significativos entre usar a baja frecuencia o alta frecuencia, ¿sí? Por lo cual, es un parámetro que yo particularmente en la clínica no le presto mucha importancia. ¿Sí? bien, entiendo. Entiendo. Mira, y justo ahí Cristian te anda, Reich Sí, te ahí anda lo leí. adelantando. Es un amigo, Cristian, es un amigo. Es más viejo Sí. que yo, hay que decirlo, ¿eh? Él fue docente antes que yo, ¿eh? Que no No sé. se haga el cheto, es más grande que yo. Yo lo tuve de Yo, docente, así que se haga yo cargo. iba a, me lo sacaste de la boca, iba a decir eso. Creo que todos tuvimos a Cristian Reich de docente. Claro, sí. Todos, Fue todos. docente de todos. No, sí, yo creo que también. Sí, se ríe, sí. Sí, se ríe. Un grosso, realmente un gran tipo. Sí. Bueno, tengo otra pregunta por acá y creo que ahí, mira, Javier me la adelantó también. ¿Tenemos contraindicaciones en cuanto a la onda de choque? O sea, vos decís, en este tipo de pacientes no va. Bueno, también sí hay contraindicaciones, son pocas, pero depende también de qué. A ver, no lo haría nunca en pacientes con enfermedades sistémicas, por ejemplo. A ver, enfermedades sistémicas no, pero
que es una tendinopatía que viene del reumatismo, no lo haría. Claro. Pensé, perdón, Sí. hablo de mi ignorancia y escuchándote y lo que estuve leyendo estos días. Por ahí pensé en un paciente diabético que tiene alterado la sensibilidad. ¿Cómo Bueno, vas a...? a ver, sí y no, porque por ejemplo, vos podés usarlo para mejorar una úlcera diabética. Está estudiado, está recontra estudiado. Hay un montón de trabajos de onda de choque en la estimulación o la curación de úlceras diabéticas. Entonces Sí, no es una contraindicación ser diabético, si lo claro, vas a usar para eso. Ahora, si claro. vos vas a querer regenerar un tendón, y en un diabético vas a estar para atrás. Y claro, sí, Por eso las contraindicaciones son relativas al uso. entiendo. Y ahí, mira, justo César escribió lo otro que yo te iba a decir. Y en un paciente con osteoporosis que tiene un grado No, muchísimo mira, más avanzado. yo no me preocuparía en lo más mínimo. Es más, hay estudios hechos en donde de vuelta, es un estimulador del hueso, por lo cual la baja en... No, no tengo ningún problema en hacerlo con pacientes osteoporóticos. No es una contraindicación. Las radiales, después si vamos a las focales de alta energía hay que tener cuidado. Pero bueno. Bueno, si hay algo que me gusta de todo esto, porque estamos todos más o menos conectados, porque ahí Cristian puso la otra que yo te iba a decir, porque se lo pregunté a él el otro día con los marcapasos, y te iba a preguntar en pacientes embarazadas y en pacientes con marcapasos, y bueno, y ahí Bien, Cristian agregó también en pacientes oncológicos. bien. Con marcapasos no hay problema. No tiene cero corriente eléctrica, es mecánico. Así que, Claro, sí. claro. Es más, si el ultrasonido tendría una corriente eléctrica para generar el movimiento del piezoeléctrico, acá es un compresor de aire, por lo cual no tiene ni electricidad en la generación. Así Genial, que no hay problema. buenísimo. Oncológicos está contraindicado como cualquier proceso oncológico. ¿Sí? O sea, las generalidades de la ley. Después, embarazadas como las generalidades de la ley. No lo haría en una embarazada. A ver, si vos me decís a mí, lo haces en el tendón de Aquiles, yo lo haría, pero no, legalmente no, digamos. ¿Estamos? No. ¿Sí? ¿Respetarías como muchas veces te dicen esperar los 3 meses, los 3 primeros meses, o Sí, pero digamos, a ver, lo no te respetaría arriesgarías? como cualquier agente físico. No Tal cual. sería. Es más, es un agente mecánico, por lo cual tenés muchísimo menos riesgo que uno que irradia energía. Así que, Entiendo. porque vos lo haces en el pie, la onda de choque la haces en el pie y no sale del pie. O sea, lo mecánico va mecánicamente al tejido, o sea, 1 milímetro para arriba, 1 milímetro para abajo, no pasa nada. Pero igualmente no lo haría. ¿Sí? Si vos me preguntás, Me, no lo haría. me quedé bueno, me quedé con algo que dijo Cristian el martes, que decía que toda onda o acción que se le produce al cuerpo se transmite a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces cuando tomás un agente físico, tomás todos esos recaudos que vos también estás diciendo ahora. Sí. Pero dentro de Bueno, todo, al ser una energía mecánica, tiene menos riesgo. claro, sí, sí, eso ya quedó clarísimo. Y acá te preguntan, ¿y sobre cartílago de crecimiento? Mira, si inicialmente fue una contraindicación genérica sin evidencia. Hoy hay algún trabajo, por ejemplo, no Slater, que es un estimulador, ¿sí? Que mejora. Así que, a ver, pero el tema es así. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías en un cartílago de crecimiento? Eso es lo que yo siempre pregunto, digamos. ¿Con qué objetivo aplicarías onda de choque en un cartílago de crecimiento? Casi no hay ninguno, por eso no es una contraindicación, no es una indicación, que no es lo mismo. Claro, es a la inversa. ¿No? Sí, sí, O te sea, entiendo claramente. Sí, 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 claro. ¿está? No, o sea, no lo haría yo en un paciente onda de choque, en un chico joven con una osteocondrosis, una enfermedad de Sever. No tendría sentido aplicarla. Le sacaría un Claro, poco el dolor, pero nada, no más que eso. entiendo. Y acá te preguntan de Paraguay. ¿Quién es? A Chinelli, seguro. Sí, exacto. Acá hay un montón de gente que te conoce y para mí que te están poniendo a prueba, Javier. Porque No, pues esta gente sabe y te pregunta aparte, ¿entendés? Te pregunta no sabiendo lo que vas a responder. somos pocos, lo conocemos mucho, pero bueno, es Claro. nada, es.
Te el están grupo de tentando. colegas que compartimos las experiencias hace mucho y bueno, nada, hablamos de eso. No, está bien, genial. Aparte, por ahí. Sí, sí. Dice, bueno, creo que te está preguntando sobre la cantidad de sesiones que vos podés manejar más o menos en el tiempo, ¿no? Bien. Bueno, de vuelta, depende de la patología. En tendinopatías, generalmente el rango es entre 3 y 5 sesiones. En tejido óseo necesitas un poco más. Espera. Sí. Javi, ¿y cómo la dosificás? Entre 3 y 5, pero ¿cada cuánto le decís al paciente que venga? ¿Cómo las toma? En tendinopatías, una por semana. Bien. Como un protocolo base, digamos. Sí, 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 Está sí, sacado sí. de la evidencia igual, ¿eh? Se hizo un estudio prospectivo de 150 trabajos, creo, y se los dividió en los que tenían resultado positivo, outcome positivo y outcome negativos. A los que tenían resultados positivos, se vio cuál era la dosificación y se hizo un promedio. Y el promedio era 3,5 sesiones, 7 días de intervalo, una densidad de energía de 0,12 milijoule por milímetro cuadrado, que es más o menos 3-4 bares. Bueno, eso. Y 2.000 impulsos por sesión. 2.000 ondas de choque por sesión. Eso sería como un protocolo base. Clarísimo. Bueno, acá te vuelven a preguntar algo sobre la artritis reumatoidea. Serían como en pacientes, en la artritis reumatoidea sería como en pacientes con alteraciones reumáticas autoinmunes, ¿sí, no? No, contraindicado. Claro, sí, sí, me pareció. Otra contraindicación, más allá de la patología, es el paciente con sensibilización central. Claro. Ese paciente que no lo podés tocar, no le hagas onda de choque. Entiendo. Bien. Lo vas a empeorar. Acá te preguntan, ¿cuándo considerás que se da el efecto más contundente de las ondas de choque? Bien, eso es bueno, ¿eh? De vuelta, depende de cada tejido, pero las ondas de choque no tienen su mayor efecto durante las aplicaciones. Tienen su mayor Sí, efecto a mediano plazo. sí, eso Los te pacientes iba. van a andar mucho mejor cuando dejes de aplicar la sonda de choque. Porque mientras vos lo aplicas, los estás perturbando, los estás pseudo provocando. Entonces, hay que esperar ese efecto. Por eso, estadísticamente, es a los 20 días de la última sesión. Estadísticamente. Bien. Y, bueno, espera, perdón. Dale. Otra vez, hablo de la ignorancia. ¿Cómo le decís al paciente cuando terminaste las 3, 5 sesiones y Sí. vos estás convencido que dentro de 20 días el paciente va a responder de la mejor manera? ¿Cómo Te mantenés lo ese digo. vínculo? ¿Cómo mantenés ese vínculo? ¿Le decís que te Sí, avise? ¿Te pones en primero contacto? lo cito a los 15 días Sí, claro, eso quería para saber. reevaluar y lo vuelvo a citar a los 15 días. Y si no, lo llamo por teléfono, pero sí, se lo aviso ya. Vamos a hacer 3 Bien. sesiones, vamos a esperar el resultado. Quédate tranquilo, esto mejora después, no te hagas problema. Se lo aviso todo el primer día. ¿Combinás la sonda de choque con algún otro agente? O sea, o cuando Sí, vos trabajás. sí. No, lo puedo combinar con el que quieras. En realidad, lo puedes combinar con el que quieras. A ver, no haría ultrasonido, por ejemplo, porque de vuelta es como. Nada, Claro, es de lo obvio. mismo baja energía. Pero después yo lo combino con Pan con cualquier pan. cosa. Con cualquier cosa Bien. no, pero a ver, con crioterapia no, por ejemplo. Pero sí, con tecarterapia, por ejemplo, lo combino siempre. Pero igual, sí, pero quizás no en la misma zona. Depende de la patología, depende del paciente. Todas las posibilidades son correctas. Y la otra pregunta que tenía para hacerte es cómo la combinás con la actividad física. Bueno. No es como. Es al revés, es cómo meto la sonda de choque dentro del proceso de activación física. Se me acabó el tiempo, la pucha. Eh, no, mi pregunta Ahí es al sería, revés, ¿eh? O sea, yo no concibo el tratamiento muy pasivo, ¿eh? No claro, por es de eso, mi forma. a eso Por iba lo esa. cual, en una hora de tratamiento, la sonda de choque son 5 minutos, ¿eh?
Mi pregunta era la siguiente, que ahí, obviamente que la idea de lo estático, lo menos posible, lo pasivo, la palabra pasiva no existe y lo vas aprendiendo, bueno, La última vez que tuve, dije eso en un Instagram me acuchillaron, pero bueno, no importa, lo sigo pensando igual. ¿qué? Que Esto no de lo existe, pasivo y lo activo, pero déjalo, déjalo. no existe lo pasivo, no existe. Bueno, digamos, Estático, tampoco sería, estático tampoco, o, tampoco o sería dinámico. tan delimitante en los conceptos. Es probable que a vos te guste más una terapia más activa que una terapia más pasiva. Eso no Sí. significa que en algunos momentos la terapia pasiva podría tener alguna eficacia para determinadas circunstancias. Decirlo así queda más lindo. No, sí, sí, está bien. Puede ser que a veces intento siempre ser protocolar y a No, veces no, yo soy igual que vos, pero ya aprendí, no tiene sentido, porque a veces se malinterpretan mal las cosas. yo Eh, siempre baso mi concepto en cuando fui avanzando, ¿no? En el Hamil, en el manual, un manual de biomecánica que a mí me gustó mucho, y Hamil habla mucho de biomecánica y él explica por qué nosotros estamos o dinámico o estático, pero que cree que en nuestro cuerpo, en nuestra forma de interrelacionarnos con el medio, no hay nada pasivo, porque estamos todo el tiempo en una interrelación constante. Pero bueno, no importa, teníamos que empezar a filosofar y nos perderíamos un montón de tiempo. Bueno, mi pregunta era lo siguiente, recién nos explicabas que cuando vos dosificás, lo das más o menos entre 3 y 5 aplicaciones, lo manejás más o menos, sabés que recién a los 20 días vas a tener Pará, el... en tendones, En Ah, tendones. sí, 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 en tendones. Y recién a los 20 días vas a encontrar el pico más alto de mejoría en ese paciente. Pero Sí, en el de mientras mejoría tanto, clínica, claro, sí, ¿no? sí, 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 esas fueron todas tus palabras. Pero en el mientras tanto, entre que le aplicás una eh, Una le haces sesión. una sesión, sí, perdón, no me salía Sí, la palabra, le aplicás una sesión y la otra, ¿sí? ¿Cómo sí. vas dosificando también? Que bueno, a eso vamos, la actividad deportiva o la actividad física. Bien. Le armo un plan de readaptación, de readaptación funcional o de readaptación a la carga, de adaptabilidad a la carga. Hablando de tendones, ¿eh? Y de Sí, músculo sí, sí. también, y de hueso también, digamos, no importa. Tiene un plan. El paciente llega al consultorio, se le hace la sonda de choque y todo lo que se tenga que hacer, y se va con un plan de semanal de actividad, de carga mecánica, fisiológica, ejercicio, llámalo como quieras. Sí. Sí, Bien. así de Eh, fácil. sí, espera, porque me siguen surgiendo preguntas. Cuando vos le haces la onda de choque, ¿no? Le haces la sesión, vos esperás primero, haces primero toda la parte física y después le aplicás los agentes, o le haces la onda de choque y le mandás a hacer la actividad a su domicilio de una forma programada y escalonada. Sí. Lo primero que hago en la sesión, generalmente, primero testeo el dolor, el nivel de dolor. Sí, sí, saliendo de la anamnesis, ¿no? Que imaginemos que ya le hiciste No, la no, pero anamnesis. en los tendones particularmente, el testeo del dolor en carga es determinante para el tratamiento. Claro. ¿Sí? Vos le haces un test de carga, yo lo llamo test de carga diagnóstica, vos le haces un test de carga. Si el dolor en el test de carga es menor a 5, yo no le hago onda de choque, Ah, porque ese va a responder con los ejercicios. Si el dolor bien, es mayor a 5 y le impide soportar carga, le tengo que hacer la sonda de choque, porque voy a usar el efecto analgésico de disminución o de activación del complejo de inhibición, el complejo de inhibición descendente, para que me claro. permita más rápidamente meterlo en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, depende de eso. ¿Por qué hago 3 sesiones de onda de choque y lo sigo 3 meses con las tendinopatías? Porque una vez que el dolor le bajó y mejoró la capacidad de carga, la onda de choque no tiene sentido. Ah, ya entendí. Tiene sentido otra cosa, no la sonda de choque. Entonces, las Claro. ondas de choque tienen sentido cuando un paciente manifiesta un dolor importante que le limita la capacidad de carga. En Bien. tendones,
Claro, sí, lo aclaraste. Entonces, vos testías primero al paciente, le hacés la aplicación de la onda de choque y recién ahí empezás con la actividad. Sí, sí. El mismo día o al otro día, como quieras. Me da lo mismo, porque depende la intensidad de la carga. Vos podés Claro, hacerlo el mismo día. Le puedes mandar a hacer ejercicios isométricos claro. de Es que baja carga, lo puedes hacer el mismo día. claro, eso es lo que pensé. ¿Por qué no trabajar sin cargas con ese paciente? No, cargas vas a hacer siempre. El tema es que pueden ser bajas o altas. Pero digamos, yo, digamos, esto es conceptual y filosófico también, ¿eh? Yo no atiendo pacientes si no le hago hacer ejercicio. Me parece que no, No, no. lo estoy Sí, engañando. sí. No, bueno, en esa creo que hablamos el mismo idioma. Bueno, sí, está bien. Igual no todos necesitan, pero, digamos, pero algo de activación tiene que haber. Seguro. Pero primero aplicás la onda de choque y después le haces los ejercicios. Sí, sí, en la sesión sí. Porque, a Sí, ver, yo te digo, yo le hago los ejercicios y le bajo el dolor, ya no tiene ¿para qué lo sentido la vas a sonda hacer? de choque. Claro, entendí. Perfecto. Las sondas de choque son cuando no logro bajar el dolor con los ejercicios. Clarísimo. Acá te preguntan algo similar, creo yo. Dice, entre sesión y sesión, ¿se puede hacer otros agentes hasta llegar a su próxima sesión? Creo que Lo sí, que ¿no? quieras, lo que vos quieras lo haces. No. No hay. A ver, de vuelta, el planteo es: ¿cuál va a ser tu objetivo para usar determinado agente físico durante la semana? Si vos tenés respuesta a eso, hacé lo que quieras. Ahora, yo te digo, en un tendón, vamos a hablar del tendón específicamente, o sea, aplicarlo en el mismo lugar, porque después, digamos, en otra parte puede ser lo que quieras, pero en un tendón, una tendinopatía de Aquiles, viene el paciente, le haces onda de choque. En la semana le querés hacer otro agente físico. La pregunta es: ¿qué agente físico ha demostrado ser efectivo en Claro. el tratamiento de la tendinopatía del Aquiles que logre mejorar la aplicación clínica? Si me contestás eso, haz lo que quieras, pero no hay mucha respuesta a eso. El gold estándar son los ejercicios, la sonda de choque, la electrólisis y no mucho más. ¿Tá? Entonces, Claro. si vos me decís, ¿le puedo hacer láser a un ultrasonido, a un tendón de Aquiles? No quiero quedar mal, pero hacéselo toda la vida si querés, no hay problema. No creo que mejore, pero bueno. No, te entiendo. Igual, casi que siempre que ponen un ejemplo de onda de choque, siempre están pensando en el tendón de Aquiles, o casi siempre, por decirlo, o si Bueno, no, sí, están está pensando bien, ponele. Pero no en la importa, en lesión cualquier espinosa. tendón, si querés, vamos a cualquier Sí, tendón. Mira, ahí te hago una aclaración porque me están preguntando, sobre todo la doctora Irene Barán, que es una reumatóloga amiga, que hace técnicas biológicas. sí, Y me preguntas, y ahí pregunta un poco si las ondas de choque se pueden combinar con técnicas biológicas. Claramente que sí, se combinan con técnicas biológicas. Hay estudios de onda de choque más PRP, hay estudios de PRP más onda de choque y electrólisis. Se puede combinar la electrólisis con la sonda de choque, no hay problema. Las combinaciones son las que vos quieras. Un poco mi planteo, y en crítica a los PRPistas, es que se olvidan de la carga mecánica y creen que la inyección es mágica. Igualmente que aquel que haga onda de choque como su única herramienta terapéutica. Se queda corto, pero no corto, cortísimo. Entonces, acá no es que hay una mejor que la otra, es una combinación de criterios clínicos. No. genial, clarísimo. Acá te preguntan también, ¿qué intensidad en bares y frecuencia utilizás para el tratamiento de tendones? En frecuencia, ya le dije, mucha bola no le doy, pero ponele que Sí, 8 o 10 de parámetros, si querés. Yo lo uso ahí, que es un parámetro medio. 8 o 10 hercios está bien. Y la intensidad en bares no me importa los bares, porque es lo que el paciente necesite para llegar a 7 sobre 10 de dolor. Acordate que el tema pasa por ahí. ¿Cuánto dolor le produce al paciente para que logre activar los procesos de inhibición descendente del dolor y de liberación y de disminución de la sustancia P? Eso se logra con un dolor de 7 para arriba.
Entonces, si en vos es un bar y en el otro paciente son 4 bares, no me importa. Es más, durante la misma sesión yo puedo empezar con un bar y terminar con 4. Y a la otra sesión volver a 2 bares, porque está peor, porque le duele más. Entonces, yo no le presto, digamos, no es que no le presto atención, no lo puedo dosificar cuántos bares le hago, no tengo ni idea. Yo voy subiendo o bajando según la respuesta del paciente. Obviamente que entre 2 y 4 es el margen. Ahí César pregunta, depende mucho del umbral de dolor, como todo, César, como para cualquier cosa. Claro. Si vos querés manipular a alguien, también va a depender del umbral del dolor del paciente para hacer algo. Claro. A no ser que sea masoquista el paciente, siempre va a depender de él. No depende de uno, depende del paciente. Por ahí es un paciente psiquiátrico y andás a ver, qué sé yo. Por eso, o sea, está bien, la pregunta, estoy de acuerdo con vos, César, depende del umbral de dolor del paciente, ¿sí? Más allá del charrasquillo. Pero sí, lo dosifico, te diría, bastante parecido a eso. Pero, por ejemplo, en pacientes hemipléjicos, en pacientes sí, con alteración del tono, por ejemplo, con una hemiplejía, el dolor no es un parámetro de dosificación, porque no le duele. Claro. Ahí necesito otro parámetro de dosificación. ¿Y qué vas a usar? Ahí uso la no producción de hipertono, por ejemplo. Me la dejaste picando. No, ahí uso ahí ya me di cuenta yo con la experiencia me ha demostrado que aumentar la energía te aumenta el tono y bajar la energía te disminuye el tono. Hay un punto donde si te pasás un poquito más hay una respuesta. Entonces tenés que saber trabajar sobre esa. Y casi te diría que trabajo en 1.5, la nada misma para un tendón, o sea, ni se mosquea un tendón, pero en espasticidad con eso tiene bueno. Clarísimo. Acá te preguntan, pero sobre hombro. Dice, en tendinopatías de hombro, si haces 3 sesiones y el paciente después de esos 20 días de control no evolucionó, haces inmediatamente otra aplicación si ves que el test de carga todavía tiene dolor. Sí. Yo al paciente le planteo una terapéutica de entre 3 y 5, 3 y 6 sesiones. Si yo veo que después de las 3 no mejoró nada, lo empiezo a dudar. Pero vamos a ponerle que mejoró algo y todavía le falta, sigo. Esto es una pregunta que te hacen los pacientes. ¿Por qué 3 o 5? ¿Tiene algún riesgo? No, no tiene. Puedo hacer 60 si quiero. El tema es que estadísticamente debería haber mejorado. Si no mejoró en ese rango, quizás no es la técnica para esa patología. O para ese paciente, en realidad. No para patología, para ese paciente. Buenísimo. Espera que acá me perdí. Espera, acá justo la doctora te volvió a preguntar. ¿Tenés experiencia en fibromialgia y sus puntos dolorosos? Ah, eso te iba a preguntar. Si trabajabas sobre puntos dolorosos. Sí, se puede usar tranquilamente como una técnica de punto gatillo. Tranquilamente. Claro. Es lo mismo de vuelta. Vos cuando haces un punto gatillo también lo que haces es generar un dolor superior para poder activar un proceso. Acá sería lo mismo. Específicamente con la fibromialgia, no lo voy a generalizar pero con pacientes con sensibilización central, que es muy común en la fibromialgia, no lo hago. Porque es una técnica que lo va a empeorar. Yo eso lo testeo un poquito, ¿eh? Si veo que lo toco acá le duele, lo toco allá le duele, lo toco y le duele, no es un paciente con onda de choque. Porque me va a insultar. Claro. Para hacerle un mimo más que otra cosa. Bueno, he hecho onda de choque con mimo, ¿eh? He hecho onda de choque mimo para ver qué pasaba y mejoran un montón. Pero, por ejemplo, a esos pacientes vos le ponés 1,5. O sea, la nada misma y mejoran un montón. O sea, no es necesario aplicar 3, 4. Es un juego de placebo, de técnica. Ahí no pasa por la energía. Perfecto. Acá te preguntan, bueno, pregunta complicada. Dice,
¿qué porcentaje del tratamiento representa la onda de choque en las tendinopatías? ¿Los ejercicios posteriores son fundamentales? Claro, Sí, ahí sería cuánto le debes a la onda de choque y cuánto le debes a los ejercicios que se lo dosificaste. muy buena pregunta. No tengo la menor idea porque hago las dos cosas. Es más, hago electrólisis y onda o sea, nada. Lo que sí sé es que a corto plazo la onda de choque te va a servir mucho. A mediano plazo los ejercicios van a ser más efectivos. Y a largo plazo la conducta del paciente va a ser determinante. En una tendinopatía. ¿Eh? Claro, A sí. corto plazo la sonda de choque. A mediano plazo los ejercicios y a largo plazo lo que haga el paciente. Su conducta, su educación y sus conductas. Tengo una pregunta. Cuando siempre le pido a los colegas que me digan el título de la charla, ¿sí? Y me marcaste, me dijiste, terapia por onda de choque más allá de las tendinopatías. Y eso me llevó a pensar, ¿no? Vos siempre estás pensando, creyendo que asocian siempre onda de choque con tendinopatías y se olvidan que también se puede aplicar en otro tipo de tejido, ¿no? Sí. Y me pasa Porque a mí en el como, consultorio. A ver, me pasa a mí, yo hago el 98% de tendinopatía, digamos, con la sonda de choque. claro, a eso voy, por eso. Bien. Pero vas, me tengo que ir a. Está bien, pero porque está asociado. Pero, por ejemplo, el año pasado, hicimos una experiencia, por ejemplo, en el servicio de neurología de la Universidad Maimónides. Solamente atendíamos pacientes neurológicos. ¿Sí? Claro. Bueno, después hice otra experiencia en un lugar donde hacía úlceras, donde hacía piel y úlceras. Entonces, era un lugar donde me dedicaba a hacer eso. Hubo una época, y lo sigo haciendo, que hago enfermedad de Peyronie, digamos, y bueno, pero eso necesitas tener contacto con los urólogos. Como en la kinesiología, digamos, lo que más común es que van a llegar son las tendinopatías. Pero la zona de choque no es un tema exclusivo de las tendinopatías. Por eso me gusta No, aclararlo. Es lo sí, mismo que decir que el ultrasonido sirve solo para el músculo. Decir, no, bueno, no es verdad. Bueno, es lo mismo. perfecto. ¿Sí? Me, Tiene su me mayor quedó, evidencia científica, es lo que más ha estudiado en los tendones. Porque dio resultado, ¿eh? Si no hubiese dado resultado, no se hubiese estudiado. Por eso es que se claro, estudió mucho, porque es tal efectivo. cual, entiendo. Y acá te pregunta Noé si se usa sobre cicatrices postquirúrgicas, Sí, a full, funciona muy bien. Está estudiado, demostrado, sobre, mejora la vascularización, mejora el tejido. A mí me sorprendió al principio, por ejemplo, esto era experiencia nada más, pacientes con tendinopatía rotuliana, con cirugía de ligamento cruzado anterior, con hueso, tendón, hueso, lo que les cambiaba el color de la cicatriz. Yo decía, ¿qué mejora tanto la cicatriz? Claro, después aparecieron un montón de trabajos de investigación y bueno, y hay, digamos, trabajos en piel, hay miles de donde he hecho que hay miles. Así que sí, está muy bueno. Y todo lo que es fibrosis es mejor aún porque, acuérdate de la onda de choque, mientras mayor impedancia acústica tenga el tejido de enfrente, más efectiva va a ser la técnica. clarísimo. Bueno, espera, te hago un par más, así te dejamos libre, porque si no te vamos a seguir quemando a preguntas. Dice, ¿qué otras técnicas se puede realizar si se descarta la onda de choque? Es decir, si no se notaron mejoras entre las 3 o 5 sesiones. O sea, creo que te pregunta más ¿Para con qué? qué otra. Claro, exactamente, Sí. sí. ¿Para qué? Eso es lo que pensé. Sí, ¿para qué? Bueno, pero se lo tenés que contestar No, vos. no sé. ¿Será para tendón? Bueno, ahora nos va a contestar. Eh, Sí, bueno. ponele que sea Eh, para tendón. Ponele que sea para tendón. sí, Bueno,
evalúo, me fijo si quizás la electrólisis podría andar bien, si no, a veces lo mando a hacer técnicas biológicas. A veces sigo con el plan de ejercicios, insisto por ahí. La verdad es que nos estamos olvidando de que el que maneja el tratamiento es el paciente, no el kinesiólogo. Entonces, no hay una línea. Hay la línea que el paciente quiera aceptar, quiera trabajar. Hay pacientes que se mueren por los ejercicios, pacientes que dicen, no hago nada, es un problema tuyo. O sea, bueno, no. Creo que no atiendo a dos pacientes iguales nunca. Porque no. Me parece que no. Bueno, yo no me dedico para nada a estética, pero obviamente vas a contestarle vos. Dice, ¿se investiga onda de choque en estética? Mucho. Porque Sí, como que hay venís muchos hablando trabajos. Hay. de genial. Y acá, bueno, acá sí lo que te sigue tirando Te leña. diría dos, tres líneas, te diría en estética como dos, tres líneas. Lo que es la celulitis, ¿sí? La panículo-adenospatía, eso. Sí, justo acá te pregunta eso. En la celulitis. En lo que es linfedema y lipedema hay mucha investigación. Ahí la tenemos a Paola Yáñez, que es una colega argentina chilena, porque vive acá, pero también es chilena, que tiene una línea de investigación terrible en lo que es onda de choque y linfedema. ¿Sí? Tiene un grupo de investigación. Hemos hecho ecografías para dosificar, así que es un trabajo muy importante. Bueno, en todo lo que es estético de piel y en todo lo que es curación de heridas, ¿sí? Ahí también hay otro mundo. Todo lo que es úlceras, quemaduras, úlceras por decúbito, todo eso está muy estudiado. Bueno, Javi, has contestado creo que millones de preguntas. Lo loco fue que se hayan sumado tanta gente y la cantidad de preguntas que fui anotando, de preguntas que me fueron dejando en el transcurso de este día, de ayer y hoy. Y bueno, nada, tengo palabras de agradecimiento, nada más. ¿Cuándo tenés que presentar la tesis? Y no me dijiste dónde estás haciendo el doctorado, para ser exacto. El doctorado lo estoy haciendo en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana, que es donde yo doy clase. Sí. Hace 3 años atrás empezó un doctorado en ciencias médicas para no médicos, digamos. Si bien hay médicos, hay odontólogos, nutricionistas, enfermeros, kinesiólogos. Eso estuvo muy bueno porque abrió el concepto de ciencias médicas, todos haciendo el mismo planteo teórico, digamos, todos con las mismas clases, pero cada uno iba con su tesis personal para cada lado. Así que bueno, ya terminé de cursarlo hace 2 años, estoy en el trabajo de campo, la verdad es que sigo insistiendo, pensé que me iba a ser más corto, pero bueno, en cuanto tenga los 40 y los 6 meses posteriores, termino de hacer la tesis. Así que bueno, eso por el lado del doctorado. Y por otro lado, con este nuevo cargo, digamos, como coordinador de la especialidad en kinesiología deportiva de la UBA, de Coquiva y de la ACADE, porque ahora la especialidad es la especialidad oficial de la ACADE. O sea, como somos todos parte de la ACADE, fuimos presidentes, expresidentes, la certificación de la UBA Coquiva es la certificación oficial de la ACADE, por lo cual está dentro del esquema actualmente de la Asociación de Kinesiología del Deporte. ¿Vos decís que tengo que hacer de vuelta el posgrado? Es probable, no va a tener, seguramente no va a tener nada que ver con lo que hiciste vos, pero bueno, porque las cosas cambian todos los días. Así que. Sí, tal cual, tal cual. Esos 2 años fueron buenísimos, pero otra vez no voy a hacer el mismo posgrado. No, bueno, pero algo vamos a hacer para los exalumnos, ya vamos a hacer algo. Bueno, estaría genial, porque hasta donde yo estaba sí. Ya era vamos a hacerla. Porque supuestamente, desde el punto de vista oficial legal, hay que recertificarse. No sé si lo hiciste alguna vez, pero hay que recertificarse. No. Bueno, lo que vamos a ver es si podemos, con este nuevo cursada semipresencial, darle la posibilidad de recertificar a más de uno. Estaría genial. Estaría buenísimo, realmente.
Bueno, Javi, te agradezco mucho. Bueno, Gracias por prenderte, por brindarte, gracias por tu humildad para contestarles a todos. Y no sé si querés dejarles dicho a alguien, si te pueden dejar, te pueden escribir por algún lado, querés hacer algún comentario sí, de a algún ver, curso que venga primero dando vuelta. agradecerles a todos los que estaban ahí, un gusto, a mí me encanta hablar y tengo cero problema en contestar, me puedo quedar hasta las 12 de la noche, no hay problema. Tienen bueno, @Javier Krupnik es mi Instagram, si no está el de Onda de Choque Argentina, que es el otro, que ahí empecé Sí, una sí, yo línea después ahora pongo la... empecé como una nueva línea de trabajo científico. Voy a tratar de presentar en Instagram evidencia científica un poquito más para los kinesiólogos y no tanto para la gente. Así que bueno, nada, pero te pueden encontrar en cualquiera de las redes como Javier Krupnik, que ahí estaré y les contestaré lo que necesiten a su disposición. Y muchísimas gracias por la invitación a vos, Mariana. No, muchas gracias y bueno, muchos éxitos con la tesis. Anda contándonos a ver cómo te va. Y bueno, nada, Esperemos. éxitos, muchos éxitos. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo Dale, grande, dale. cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, abrazo a Chao, todos. Chao, chao. abrazo para todos. Chau, chau.